Buscando a Jesucristo. Bienvenidos a nuestra reunión del Club de Lectura Cristiano, donde estamos leyendo las cartas del diablo a su sobrino, un extraordinario libro de un extraordinario autor, C.S. Lewis, el mismo de las Crónicas de Narnia, el mismo que nos ha develado todo, cómo funciona en la cotidianidad, en el día a día, la maldad de Satanás, cómo nos engaña, cómo nos lleva a ser todo lo contrario a la voluntad de Dios. Sandra, gracias por no dejarme morir. Aquí estamos. Y entonces vamos a entrarle de una a la carta número 16 y vamos a comenzar a leer de una para no perder el tiempo. Carta número 16. Mi querido Orugal, en tu última carta mencionabas de pasada que el paciente ha seguido yendo a una iglesia y solo a una desde su conversión y que no está totalmente satisfecho de ella. ¿Puedo preguntarte qué es lo que haces? ¿Por qué no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia parroquial? ¿Te das cuenta de que, a menos que sea por indiferencia, esto es muy malo? Sin duda, sabes que si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que le va, hasta que se convierta en un catador o conocedor de iglesias. Hola, Eloína, buenas noches. Hasta este punto, este primer párrafo, comentarios a estos consejos que le está dando Escrutopo a Urugario. Este consejo, ¿quién de ustedes ha sido catadora de iglesias? Yo, yo. Cuéntanos, doña Sara. Y no lo hice porque buscara una donde yo me sintiera bien o que me fuera a mí, sino porque no encontraba la palabra de Dios, porque no encontraba que predicaran a Jesucristo, sino que predicaban una cantidad de cosas o juzgaban o señalaban o hacían cosas terribles y yo decía, Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Jesús? Y yo clamaba y oraba. De hecho, mi hermano una vez aquí en Cali me dijo, es que a usted la echaban de todas las iglesias y yo, corrección, a mí no me echaban, yo me iba hasta que encontré donde me enseñaron la voluntad de Dios. Y cuando encontré donde me enseñaron la voluntad de Dios, ahí me quedé, me aferré, me humillaron, barrieron, trapearon, de todo con nosotros y nosotros allí por la fidelidad a la voluntad de Dios y aprender y a ver que ahí podíamos aprender lo que, lo que, lo que llenaba realmente nuestro espíritu. Entonces, pues acá difiero un poquito de esto porque no era la que nos fuera a nosotros, que fuera con mi manera de ser o que yo esperara, sino que yo estaba buscando la verdad. Ok, hola Ale. Ale, ¿tú has sido catadora de iglesias alguna vez? Yo creo que sí. Me Sí. avergüenza decirlo, pero sí. No, aquí estamos para servir. No, mentira. O sea, de verdad, a mí me parece súper interesante esto porque este primer párrafo, yo, por ejemplo, he ido a una sola iglesia, bueno, a dos, ¿no? Bueno, yo he ido a las iglesias que me han invitado a predicar, pero congregarme he ido a una sola iglesia y en un tiempo sí reconozco que me sacaron la piedra y entonces me la, ya me tienen hasta aquí. Entonces, sí me fui, sí traté de buscar una iglesia que fuera más conmigo, con lo que a mí me gustaba, lo que pasa es que me quedaba muy lejos. Entonces, ¿qué dice Aleja? Yo en un momento de mi vida de fe cambié de iglesia. Fue diferente, porque fue como entendí algo negativo y me fui de ahí después de mucho pensar, de orar, de pedirle al Señor que me guiara.
Pero después eso cambió, años después, y yo no me había dado cuenta que yo estaba siendo catadora de iglesias hasta que en un congreso al que fui alguien hizo una comparación de la iglesia con unos barcos, que yo la comenté en un tertuliando. Él decía que hoy en día había gente que estaba montada en un crucero, en la iglesia crucero, y que la otra era la iglesia portaaviones. Entonces él decía que la iglesia crucero, perdón, estoy enredada, es donde a ti te dan un menú. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comer? Qué quieres que te sirvan? Y ahí yo dije, sí, yo en este momento de mi vida me he comportado así buscando una congregación. Y no me había dado cuenta. Y yo decía, ay, la iglesia somos todos, yo ya entiendo la verdad. Es como por ir a algún lugar, entonces me volví catadora. Ay, aquí no por la falda, ay, allá no por el viejito, allá no porque están desafinados, o sea, así. Y yo también, esa vez. Pero a ver, a mí me encanta de esta primera parte que marca una diferencia, a menos que sea por indiferencia, que él va siempre a la misma iglesia, pues eso es malo. O sea que eso me hace pensar para Satanás, el que yo eche raíces en una congregación es malo. Y eso me hace pensar, pero ¿por qué? Porque no es fidelidad, o sea, ¿por qué? Y Escrutopo quiere saber por qué él sigue yendo a la misma iglesia si no está totalmente satisfecho con ella. Esto a mí me encanta. Es más, me siento orgullosa de mí porque yo, a pesar de todo lo que lleva más palo que gata ladrón en esa congregación, pues yo ahí sigo. Ahí sigo y con el tiempo he aprendido algo. La iglesia no es una persona, no es un pastor, no es un líder, no es un obispo, es toda la congregación. Y es muy chévere que yo he logrado encariñarme y amar a la congregación. Loida Josefina, tú, Loida Margarita del Carmen, ¿te ibas a decir algo? Hay que No, abrirse el perdón, creo micrófono. que no, se quedó abierto desde que empezamos, creo estaba abierto. No, pues yo la verdad es que desde que nací, voy a la iglesia donde mis papás me instruyeron, me enseñaron y han pasado Wow. muchas, situaciones ahí, han cambiado de líderes, ha habido divisiones, se ha ido gente, ha regresado gente, los pastores han abandonado sus cargos, ha venido gente nueva y pues mi papá nos decía que no debemos de ser como los barcos o que sobre el mar que andan con las velas de un lado para otro, que debemos de tener como un sentido, o debemos de tener un lugar o un destino a donde llegar y que, como dices tú, o sea, la iglesia no es una persona, que la iglesia pues es Dios y que si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Dios, pues no importa quién vaya o quién venga y quién esté al frente, nosotros debemos de tener esas como convicciones. Entonces, como dices tú, yo he aprendido a amar a quienes llegan nuevos, me siento muy amada en ese lugar, la verdad, sí, es un lugar en donde estoy como en mi casa, mi familia, me siento a muchas veces mucho más cómoda ahí que con familia sanguínea porque he pasado más tiempo, tenemos muchas cosas como que en común y toda esa parte que me parece muy bonita y pues yo gracias a Dios no no he conocido otros lugares. Sí he ido a lugares a otras iglesias en donde me invitan amigos, que si casan, eventos especiales o demás, pero como una visita por a mi compañía que por andar viendo a dónde me muevo, pues. Ok, gracias, Loidis. ¿Y tú, Jefferson, tú has sido creador de iglesias? ¿Qué dices? ¿Yo sí o qué? Buenas noches. Catador de iglesias, estamos en el primer párrafo. Sí, sí, pues mira que hace que como 10 años, realmente como que el Señor puso en mi conciencia el realmente caminar serio, ¿no? Buscar caminar serio con Él. Puedo decir y agradecer en algunos sitios donde estuve de que echamos raíces o eché raíces de esos conocimientos básicos sobre quién es Jesús y de todo lo que anduve en el mundo, no mirándolo desde el punto religioso como malo, como pecaminoso, sino como de esa forma de querer llenar un vacío.
Recuerdo que una persona me mencionó un pasaje de Colosenses 1:15, creo que es eh, que fueron hechas todas las cosas, tanto las invisibles y visibles, todo lo creado, por medio de Él y para Él. Entonces pasaron dos asuntos en mi vida. Se cortó así ese ego como que yo era quien tenía que hallar ese sentido de la vida y lo otro pues bajó como tal ese en parte, ¿no? Ese Jefferson y se acrecentó ese Jesús porque pues es realmente por quien fueron hechas todas las cosas, Él es Dios. Entonces, bueno, ese fue el primer arranque. Sin embargo, lo que hay dentro de lo bueno de las iglesias también hubieron unos detalles malos. Y lo menciono y no me molesta el decirlo de que pues hay crítica tanto de un lado como del otro. Entonces, bien sea porque se abordan ciertos temas que de pronto en otras congregaciones no se tocan, que de pronto pudiera ayudar a edificar a la congregación, que en su momento se dijo eso y años después uno se da cuenta, pero no es no que esta persona pues criticaba o señalaba otros sitios con que, no sé, se abordaban temas de psicología o se hacían reuniones para niños y ahora lo veo haciendo, entonces, no sé, por qué ocurrió Sí. eso. Entonces sí me molestó mucho, pero pues se halló algo malo en mí que fue como esa raíz de amargura de ahora volverme yo el criticón. Sin embargo, pues ya a partir de esa situación, bueno, y adicional a las historias que le conté a ustedes hace como un mes, de un sitio donde me expulsaron, entonces pues, bueno, el Señor ha batallado mucho en mi corazón porque si no es una cosa es la otra, pero no me avergüenza el decirlo de que sí me gusta buscar diferentes sitios, porque yo anhelo lo que está escrito en la palabra, de que creo que es en Efesios donde él manifiesta de que tiene que haber un mismo sentir, un mismo Señor, un mismo bautismo, y no me quiero como tal comprometer o casar con una marca de una iglesia o que debo seguir un cierto tipo de tiempo que para acomodarme, no sé, como profesor en una escuela dominical, porque ese fue otro detalle, que en algún momento pues dije que andaba pues congregándome en otro lugar y ya me estaban como que poniendo la alerta roja de pilas o si no lo sacamos de ahí, escuela dominical, entonces preferí como ser ese tipo de asistente que gusta de escuchar el mensaje tanto de un sitio como del otro, teniendo presente lo que dice la palabra, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Y de esa forma, pues, antes de decir, no, es que me quiero quedar aquí en este lugar y demás, bueno, si es posible crear un vínculo, bien sea así de una persona o dos personas con alguien, pero que realmente lo que nos comprometa es seguir al Señor Jesús, no una marca, una iglesia, Ok. no una doctrina en específico, sino que sea el nuestro horizonte. Vale, gracias, Jeff. Y vamos a ver entonces lo que le sigue diciendo Scrutopo a Urugario en su preocupación porque el paciente, sin estar plenamente satisfecho en la iglesia, sigue ahí y no se mueve. Las razones son obvias. En primer lugar, la organización parroquial siempre debe ser atacada, porque al ser una unidad de lugar y no de gustos, agrupa a personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. El principio de la congregación, en cambio, hace de cada iglesia una especie de club. Y finalmente, si todo va bien, un grupúsculo o facción. Hasta ahí, antes de entrar al segundo lugar, hola Eli, buenas noches. Comentarios acerca de esto que está diciendo el escrutopo orugario, el peligro de la iglesia local o de la parroquia, como lo llaman aquí, la organización parroquial, que yo me imagino que es como la iglesia, la iglesia donde uno va. Entonces, habla yo veo aquí dos tipos de iglesia. Primero, la organización parroquial, la casita, la que está cerca, y la otra es una congregación, pero no lo habla en el lenguaje que nosotros nos referimos a congregación. ¿Qué piensan ustedes de lo que está diciendo aquí Scruton?
¿Qué ven ustedes aquí que les llame la atención, que digan, oh, espere tantito? Ale, Mm, A mí algo que me llamó la atención, que yo no sé si es como, bueno, me llamó la atención, no sé si es como yo lo entendí, es que él habla de que la unión de la iglesia también se da por el lugar. O sea, yo nunca vi eso, yo nunca, o sea, como que la parroquia genera una unión, la parroquia como la iglesia que está en el parque, digamos, como esa tradición tradicional, genera una especie de unidad. Yo nunca jamás en la vida había visto eso así. O sea, me parecía que eso no era algo, o sea, nunca lo pensé, pero me hace sentido pensar que el hecho de que esté en un lugar y me sea asequible llegar ahí, y no solo a mí, sino a un grupo de personas a su alrededor, pues genera una unidad. Yo nunca lo había pensado y me pareció chévere. Porque siempre había visto la unidad desde otro punto de vista y que igual ahí él también lo dice, ¿no? Como que la unidad es más por fe porque somos muy diferentes, como con pensamientos muy distintos, pero logramos unirnos en un solo lugar, pues por la fe. Entonces eso me pareció chévere. No sé lo de... desarrollemos un Dale, poco dale. esta idea que tú estás marcando, Ale, porque me parece súper importante el tema del lugar, porque yo he escuchado desde hace mucho tiempo la iglesia no son las cuatro paredes. Interesante. No son las cuatro paredes, pero las cuatro paredes sí son importantes. Total. O lo Sí. que hay en esas cuatro paredes es como, espera un momento, C.S. Lewis, Clive, explícame mejor esta vaina. ¿Qué dice Loida? Fíjate que ahorita esta parte del párrafo me hace reflexionar un poquito en lo que decía Jefferson en cuanto a que, por ejemplo, en el lugar en donde él estaba, que estaba como que siendo o participaba como maestro, y de pronto como que le, le meten un freno para determinadas cosas diciendo, oye, te vamos a quitar de lo que estás haciendo, ¿no? Yo más o menos lo interpreto así, o sea, como que la organización parroquial debe ser atacada porque al ser una unidad de lugar y no de gustos, es como que creo que se refiere como en sí a la forma o no sé, el protocolo o al dogma que maneja ese grupo específico o esa organización, que lo que yo les comentaba, o sea, yo para participar en donde yo estoy, yo debo usar el velo o cubrirme la cabeza si quiero ministrar, orar, imponer manos a otros, y el que no quiera usarlo, pues tiene la libertad de no hacerlo, pero no puede servir porque es parte de nuestra doctrina, por decirlo de cierta manera, o no sé cómo de la forma o así, ¿no? Entonces, yo creo que a eso se refiere en esta parte, o sea, como atacar la organización, porque ahí no va de gustos, o sea, no a todos les gusta usar cubrirse el velo, no a todos les gusta, por ejemplo, para subirse a participar, pues, por ejemplo, que dicen, la mujer no usa ropa de varón, y acá nos dicen, la mujer tampoco puede servir, por ejemplo, de pantalones, la mujer, cosas por el estilo, y en nuestra congregación, las personas que quieren estar y servir y ocupar un lugar, pues se someten sencillamente por amor, por obligación o por lo que sea, pero pues que están ahí. Si se ataca eso, pues se vencen muchas cosas o se generan, por ejemplo, rebeldías quizá, o la gente se va sencillamente a buscar otro lugar donde le acomode, porque ahí por esas razones no le acomoda a la gente. Entonces, yo creo que se refiere un poco a este tipo de cosas. No sé si entendí bien. Ok, no, es que esto es lo rico de leerlo en comunidad, que cada uno de nosotros puede mirarlo desde una óptica diferente, porque aquí hay un contraste, lugar versus gustos. ¿Qué dice Eli? La verdad es que no puedo abrir el PDF, entonces si llegué un poquito tarde para ver, entender un poquito más del párrafo. Pero lo que yo leí, lo que yo me acuerdo, era que el paciente le pasaba algo. No estaba como que muy conforme en donde se estaba congregando, me parece que decía el párrafo. Ujú. Y que entonces, pero cerquita a su casa habían dos tipos de iglesia, la parroquia y la otra, pues la denominal.
Entonces, pero el paciente como que decían ayer a que trataba de, como que de buscar es algo que me satisfaga a mí, no realmente como El que paciente está todo lo contrario. Lo que le está preocupando a Scrutopo es que el paciente, aunque no está totalmente conforme satisfecho, es. sí tiene sus descontentos con la iglesia, se queda ahí. Eso es lo que le Que averigüen por inquieta. qué y que cuidado no empiece a ir a las otras dos iglesias. Bueno, entonces sí, entonces sí, sí es así. O sea, él está allí y ¿por qué está permaneciendo allí? Si no está totalmente como que sí, como que le falta algo. Y cuidado porque allí hay una y empiezan a hablar de cómo se dirige cada una y cómo, pero entonces me llamó la atención eso, o sea, que el paciente no estaba como que tan satisfecho porque quizás a veces uno busca es algo que se acomode a mí o a lo que yo pienso, o a lo que yo creo, hasta poquito de las creencias que yo traía y no realmente lo que dice la palabra de Dios. Ok, pues gracias, Eli. Aquí yo quiero comentar algo en este punto, o sea, en este primer punto, el tema, porque esta es la que quieren atacar es la parroquia, la organización parroquial. Y por organización parroquial o iglesia parroquial, pues yo me imagino a la iglesia del lugar, a la iglesia del barrio, a la iglesia que va siempre. No tiene que estar al lado de tu casa, pero es la iglesia a la que has ido siempre, es la gente que conoces, es el espacio físico donde se reúnen, se encuentran personas que somos diferentes, diferentes que jamás nos reuniríamos fuera de la iglesia. Y yo pienso que eso es una de las cosas que es más chocante de la iglesia. O sea, incluso para el mundo, como tú te juntas con esa gente. Ugh. O sea, ¿cómo es posible que esa gente que no te parece a ti, no tiene nada que ver contigo y están en el mismo lugar y se reúnen y se abrazan y se quieren? No, por favor, hay que atacar eso. Pero está la otra, la que termina siendo como un club, que dice Aleja. No, a mí este pedacito me impacta mucho porque siento que en la actualidad eso ha sido atacado de frente y me confronta demasiado porque yo digo, esa iglesia parroquial no es la iglesia que tú escogiste en el menú de iglesias, es la iglesia que se dispuso ahí, ¿sí? O sea, tú crees, listo, ahí se dispuso esa comunidad para que te unas a esa comunidad, es la de es la de tu zona, ¿sí? Entonces, como que eso nos libera de escoger, nos libera de todo ese tema de prejuicioso, de juzgar, de si no voy a ir. Es como, y me encanta cuando la Biblia asemeja a la iglesia a una familia, porque tú no escoges tu familia, tú naciste en esa familia y ahí, o sea, ahí Dios te moldea, ahí Dios te usa, ahí Dios te hace crecer, o sea, tú no tienes un menú de familias. Entonces, como que siento que hemos banalizado tanto en nuestra forma de ver la iglesia, de congregarnos, o sea, nos hemos creído, y hablo por mí, tanto que vamos juzgando todo, o sea, desde la puerta, el vestido, lo que dijo, como dijo, y creo que está re mal, es re mal, o sea, en serio, me siento muy conmovida con eso porque siento que yo he sido así. Entonces digo, como estamos en serio muy mal. Y no sé, me confronta mucho y siento que es una realidad que estamos viviendo hoy. O sea, esa iglesia parroquial, como, de acuerdo a lo que él está denominando ahí, es como más acorde a lo que la Biblia enseña acerca de lo que es el cuerpo de Cristo y no la otra, pero hoy en día está más la otra. Sí, qué duro. Yo les confieso, si yo cuando alguien predica
y es de esos que dicen tres palabras, dicen amén, todo el mundo, amén, y me largo. O sea, yo soy así, me largo, Gloria a no Dios. puedo. Amén. No. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Y cuando alguien está en la alabanza, levanta la mano y adora. No, yo no voy a levantar nada. Ahora no levanto nada y no vuelvo a esta iglesia. Me cansan. Y es muy fregado. Esto a mí me confronta mucho, pero vamos a ver qué dice el oído. No, yo más bien quería preguntar a Aleja o a ustedes, ¿cómo es eso de que, o sea, como que te toca ir a una iglesia o a un lugar, o sea, y te toca ahí y tú puedes buscar otro lugar, pero pues te toca en un lugar, o sea, no sé si, ¿cómo es eso? Si yo le entendí bien a Aleja, porque Aleja está comiendo, no le, o quieres responder tú, Aleja. No, 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 en serio, perdona, o sea, porque Perdón, perdón. se ve rico. Perdónenme, estoy terrible hoy. Es que, digamos, yo lo asemejo como a la Iglesia Católica en sus inicios, ¿sí? Entonces, tenemos la fe, simplemente, y vamos a hacer una obra en esta comunidad. Yo vivo en un pueblo, digamos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una iglesia, una parroquia para compartir la fe y para que todo el que esté en este lugar tenga acceso, ¿sí? No te tienes que ir hasta ningún otro lugar. Es que es más, no había ni esa idea en su momento de voy a ir a otro lugar. No, eso no existía porque no había un menú, sí me explico? Era, llegó la obra a este lugar y abrimos un lugar, ven acá, o sea, está cerca. Esa era la manera en la que en su momento la gente decía, ah, bueno, voy ahí, porque ahí está, me gusta no, creo, voy, aprendo, recibo. Después, cuando ya se volvió algo más común, pues igual seguía siendo así, sigo refiriendo a lo que yo conocí del catolicismo. No había, ay, yo voy a ir a la iglesia de, no sé, Del padre Antonio. del barrio X porque es que la de este barrio, no, o sea, era como, es la de mi barrio y voy a la de mi barrio. Y paré de contar. Pero luego yo sí he visto que en el cristianismo eso es muy distinto, hoy por lo menos. Hoy tú escoges. Ay, Pepito se viste feo, Menganito dice amén, no sé quiéncito, la alabanza es muy dura, es muy pasita, tienen luces, no tienen luces y se volvió. Perdón, pero se volvió tan ridículo ahora asistir a una iglesia porque entonces es como un menú de iglesias. Qué quieres comer y qué te gusta? ¿Qué quieres que te sirvan? Y alguien decía, para los gustos los colores, no aplican, siento que no aplican en esto. O sea, es como, ¿qué te gusta? Bueno, pues para los gustos los colores, hay de todo. Me parece que eso es muy egocéntrico de parte nuestra, pero bueno, no sé si me hice entender. Yo agregaría algo antes de darle la palabra a Eli. Yo lo había entendido como que la que te tocó fue a la que llegaste. Yo, por ejemplo, llegué a la iglesia donde me estoy congregando porque una amiga me invitó y me agradó la forma en que estudiaban la palabra, porque una prima me había invitado a otra iglesia y era, ustedes saben que yo soy recontradiosa, ustedes me conocen y antes era más odiosa. Pero a mí eso de que los cristianos risita, yo los detesto. Hola, bienvenida. Qué gusto verte. Nos encanta que estés aquí. So, aléjate de mí. O sea, qué horrible. Yo lo que pienso, por eso los crucifican. Pero cuando yo llegué a Palabrea, como todo el mundo me odió, ah, este es mi lugar. O sea, fue algo así como más, que se pareció más a mí. Ah, ustedes, tú eres de Iglesia Risita, ¿lo oí? Iglesia Sonrisita, no puede ser. Pero sí, Adri, perdón que te interrumpa, sí, para nuestro contexto cristiano viene siendo eso, porque en el contexto católico es, yo fui a la parroquia del barrio. En el contexto cristiano eso no existe, la parroquia del barrio, sino a la que fui, donde me predicaron, donde me hablaron. Entonces sí aplica así como lo dice. Ok, vale, gracias. Ale, ¿qué dice Elizabeth Bejolquín? No, que mira que viéndolo desde el punto de vista que Aleja lo está analizando,
Mira que así es, porque nosotros nacimos y nos criamos en esa parroquia, en esa iglesia pequeñita del barrio, y uno nunca ni juzgaba, ni hablaba, ni nada, o la otra es mejor, ¿será que vamos a la iglesia del barrio Magdalena? Y es que allá es sola, la... No, nunca, uno siempre era ahí a su parroquia, y ya. Pero ahorita, al contrario, también, o yo aportaría ahí a la hijita, tras de que vamos es a veces a criticar y a juzgar. Y uno cuando escucha que una iglesia católica juzgan los otros, que el padrecito allí, que el sutanito, pero nosotros queremos es como que se predique lo que nosotros queremos escuchar de verdad y sobre el hecho juzgamos. Yo últimamente escucho que la gente juzga mucho y yo, oh my God, entonces la verdad es que la parroquita como que bien. Sí, qué horrible esa gente que juzga. Ups, yo juzgo. Entonces es más criticona. Vamos a Bueno, seguir Adriana, y avanzando. perdóname, pero yo soy esa persona que creo que deben de crucificar, porque a mí llega alguien, Aleja que día nos visitó hace como un mes y me dio tanta alegría que no pude quedarme ahí quieta y me lancé allá al San Ristre y Ale, ¿cómo se va, Noelia? Y yo decía a todos y bienvenidos y animo a una persona cuando no la veo hace rato y como que la abrazo, le digo bienvenida, crucifíqueme, Adriana. Ok, entonces vamos a seguir y vamos a ponerle un poco de velocidad a esto porque se nos está acabando el tiempo, nos queda media hora. Entonces, habla de la parroquia que debe ser atacada porque es una unidad de lugar y no de gustos. Agrupa personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. El principio de congregación, en cambio, hace de cada iglesia una especie de club. Y finalmente, si todo va bien, un grupúsculo o facción. Yo lo único que quiero agregar esto último es que eso es tal cual. Esto está escrito en 1941. C.S. Lewis debe estar en el paraíso diciendo, se los dije, se los dije. O sea, la iglesia de los rockeros, la iglesia cristiana para los rockeros, la iglesia cristiana para los motorizados, la iglesia cristiana para los homosexuales, porque hay iglesias de homosexuales, hay iglesias para, no sé, las que abortan, o sea, para, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Entonces, imagínense otra iglesia que Satanás detesta, donde está el motorizado, el homosexual, la prostituta, la que abortó, la que juzga, la que le gusta el chisme, la risita, la que lleva el velo. ¡Pues madre! Esa es la iglesia hermosa, donde todos están, donde todos están y todos tienen lugar ahí. Esa es la que Satanás odia. Entonces, ay, gracias a Dios por buscando a Jesucristo. Señor, gracias. Me encanta, aquí estamos todos. Entonces, sigue diciendo en segundo lugar, la búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico. Cuando el enemigo quiere que sea un discípulo. Lo que él quiere del laico en la iglesia es una actitud que puede, de hecho, ser crítica, en tanto que puede rechazar lo que sea falso o inútil, pero que es totalmente acrítica en tanto que no valora, no pierde el tiempo en pensar en lo que rechaza, sino que se abre en humilde y muda receptividad a cualquier alimento que se le dé. Fíjate lo rastrero, antiespiritual e incorregiblemente vulgar que es el enemigo. Esta actitud, sobre todo durante los sermones, da lugar a una disposición extremadamente hostil a toda nuestra política en que los tópicos calan realmente en el alma humana. Apenas hay un sermón o un libro que no pueda ser peligroso para nosotros si se recibe en ese estado de ánimo. Así que por favor, muévete y manda a ese tonto a hacer la ronda de las iglesias vecinas tan pronto como sea posible. Tu expediente no nos ha dado hasta ahora mucha satisfacción. Comentarios en este punto, comentarios aquí. ¿Quién ha recorrido iglesias con un sentido crítico? O sea, yo no soy discípula,
Yo quiero, no, aquí me acuerdo cuando fui a una iglesia particular, pues yo estaba, o sea, no pude, primero porque estaba muy lejos y segundo porque la alabanza era realmente desafinada. Y aparte de que desafinada, oiga, pero canten bajito, bájenle el volumen a eso. No, desafinada y con todo el volumen. Entonces, no pude. Menú. Ok, me gustó la palabra, pero la alabanza no, chao. O sea, next. Oiga, no se puede. Fui a otra iglesia, me congregué porque me invitaron a predicar en algunas ocasiones y en otra ocasión fui y el pastor predica tan aburrido. Además, en un tono de voz tan monótono que no puedo. Entonces, ojo, eso no es lo que Dios quiere. O sea, uy, qué duro ver eso. ¿Quién quería comentar algo aquí, en este punto? Los catadores de iglesia. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Me encadeno yo? Porque ustedes saben que yo sigo, yo siempre tengo algo que decir. No, Pis, entonces sigo yo. Eh, Hay otro punto que me parece súper interesante aquí. Lo que él quiere, o sea, el enemigo, Dios, del laico en la iglesia, es una actitud que puede ser de hecho crítica, en tanto que puede rechazar lo que sea falso e inútil. Claro, tampoco Dios quiere que nosotros nos sentemos ahí y digamos amén a todo lo que dice. Ayer tuvimos el tertuliando sobre el purgatorio y una persona escribió molesta en YouTube un comentario diciendo, por lo menos hubieran invitado un cura, alguien que sepa, porque ahí hay básicamente parafraseando un montón de bobos que no saben ni qué están diciendo, sino toda la lista de Wikipedia. Porque la costumbre es lo que diga el cura, esa es la verdad, lo que diga el pastor, esa es la verdad, pero no nos sentamos entre nosotros a conversar, a debatir. Entonces, cero sentido crítico. No voy a opinar, no voy a pensar, no voy a cuestionarme nada, pero eso no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere, según Scruto, pues según César Lewis, mejor dicho, em, eh, que nosotros seamos acríticos en tanto que no valora, no pierde el tiempo en pensar en lo que rechaza, sino que se abre en humilde y muda receptividad a cualquier alimento que se le dé. ¿Comentarios aquí? Nada. Seguimos entonces. Lo que entiendo es Ya. como, sí, o sea, de recibir de todo sin hacer un filtro, ¿no? Como examinándolo, de forma que el creyente, pues, realmente no tenga como un fundamento por el cual sostenerse y pues fortalecer su fe, sino que ese es el riesgo cuando uno pues asume esa iniciativa de buscar de un sitio o del otro, porque pues se va llenando, pero realmente se fructifica esa vida, realmente está guiándose en las escrituras o bajo las palabras o lineamientos de lo que diga, pues como tú lo mencionabas, o un cura o un pastor. Eso es lo que pensaría yo, nos pone a analizar ese párrafo. Ok, gracias, Jeff. ¿Algún otro comentario? Loida, Sandra, Eli, Aleja. Pues a Pues mí me parece, ay, perdón. Dale, Sandra. Ah, yo bueno, eres pensaría, tú. yo pensaría acá que cuando uno, o sea, los escucho, yo digo, bueno, pues yo nunca me fui de una iglesia o porque me miraran feo o porque no, sino porque no encontraba lo que yo, la esencia de la fe, de que Jesús es el todo coherente, de que no encontraba, o sea, no mire para allá ni para allá, usted tiene que seguir este lineamiento y usted tiene que coger por acá derechito y no opine, no hable, usted como mujer no puede ministrar, usted como mujer no puede hacer, usted como persona está anulada, o sea, no sé, yo no podría quedarme ahí sentada esperando a qué. Cuando estuve en misiones, nos tocó
con un maestro que vino de Perú. Y él nos llevó a la iglesia donde yo había estado hace años. Y la pastora me miró con cierta arrogancia y me dijo, ay, tanto que se fue y anduvo por allá para tener que regresar. Yo le dije, no, yo no he regresado acá como tal, sino que el maestro nos invitó para que viéramos la enseñanza que él iba a hacer. Entonces, no sé, yo pienso que también, o sea, y no porque yo sea juzgona, porque no me gusta, o sea, simplemente cuando veo eso que ustedes están hablando de que está predicando mal, está diciendo mal, no, Jesús nos ama y el Señor quiere es que nosotros aprendamos, pero no estaba recibiendo algo que yo sintiera que realmente me nutría espiritualmente, sino que eran cosas del alma o cosas que no sentía yo que fueran a servirme para el crecimiento espiritual. Hoy en día miro y yo digo, con todo lo que he escuchado de ustedes, yo digo, no me hallo de haberme quedado ahí sentada en una banca y seguir en esa pasividad o en esa tónica que estaba, no. Vale, gracias Sandra. Ojo, aquí estamos discutiendo, conversando sobre las ideas de C.S. Lewis y confrontándolas también con nuestra experiencia. Yo en lo personal me siento identificada con algo de lo que dice Sandra. A veces la prédica a mí no me llega y a veces predica que uno dice, o sea, ¿es en serio? Y, pero yo he sentido algo en medio de esos momentos y es que la prédica no es el culto. La prédica no es la iglesia, la prédica, o sea, es más la parte de la comunión en que esas personas tan diferentes nos unimos y nos expresamos amor y después, o sea, se van creando más vínculos. Pues no, yo he estado aprendiendo un poco más que la prédica no es la parte más importante del culto, que es muy importante, por supuesto, pero hay más, hay mucho más. O sea, yo siento que en la medida en que me voy poniendo más vieja, estoy viendo, descubriendo como cosas que para mí antes eran absolutamente insignificantes. ¿Qué dice Loida Margarita del Carmen? Y, LMC. y, y yo creo que aparte no es una generalidad, ¿no? Aquí habla como que de aquellos que están en la búsqueda de algo en donde se sientan tal vez cómodos, por llamarlo de una palabra de conveniente, o donde pues estén, o se sientan identificados, no de aquel que se queda como pasivo, porque aquel es el que habla sobre el primer párrafo que decía, al menos que le sea indiferente, o sea, pues que le da igual a dónde ir, a dónde estar, a dónde llega, a dónde se sienta, eso me parece que es alguien diferente, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida cristiana que llegamos y o vemos el tablero de avisos en el que va a predicar el siguiente mes y decimos, oh, esta persona ya sabemos cómo habla, ya sabemos cómo grita, ya sabemos cómo, y de plano a veces no quisiéramos llegar ese día, como que se nos atraviese el tren o algo por el estilo, o sea, porque ya vamos como predispuestos y lo que decía Adri, además de que la prédica no es la iglesia y todo, o sea, para mí además lo más sorprendente de todo ha sido que cuando llego al lugar toda predispuesta, toda prejuiciosa, toda incómoda, haciendo jetas por lo molesta de que la gente que va a estar ahí al frente no me va a agradar. O sea, la presencia de Dios se mueve, el Espíritu de Dios me toca, se derrama su bendición en mi vida y me llena y me habla sobre lo que yo estoy necesitando, y eso es lo que podemos conocer de Dios, o sea, que realmente Él usa a quien Él quiere, cuando Él quiere, y nosotros vamos, o sea, todos como que queriendo buscar nuestra conveniencia, ¿no? Pero en realidad es Dios, o sea, lo que importa es cuando le damos el lugar a Dios, ¿no? Sí, gracias, Loida. Aleja, ¿tú ibas a decir algo o Sí, avanza? me Cuenta. parece difícil tener como ese equilibrio entre ser crítico y acrítico, porque es un poco lo que decía Sandra, o sea, yo me fui de un lugar porque es que no, o sea, lo que estaban diciendo, eso es, creo yo, ser crítico, pero es difícil porque entonces a veces ya nos creemos demasiado sabios o no sé cómo decirlo, pero ya pasamos a otro punto donde ya no estamos siendo críticos, sino estamos siendo, no sé, estamos juzgando Criticones. todo. Criticones, exacto.
porque sí, el crítico es el que rechaza lo que no va contra la verdad, no, esto no es la verdad. Pero ya el acrítico dice ahí que no va a perder tiempo, o sea, no va a perder tiempo en bobadas, sino, y que al contrario eso le genera una disposición que lo hace humilde, y dice ahí que sobre todo en los sermones, creo que decía, que le genera Sí. como una disposición que para ellos obviamente es inconveniente. Dice ahí que los tópicos calan realmente en el alma humana. O sea, claro, se quitan esos obstáculos, lo que decía Loida, o sea, ay, yo me quité el obstáculo, o bueno, me aguanté la mala cara, me aguanté, y al final, ¿qué pasó? Pues que me llegó la palabra, ¿sí? Entonces, como que es difícil, yo siento difícil como el equilibrio, pero sé, porque yo lo he vivido ambas cosas, me he ido porque no es la verdad, me he ido porque eh, cualquier bobada, que Dios sí lo guía a uno. O sea, el Señor a uno le muestra la intención de su corazón, discierne la intención del corazón. Sí, gracias, Aleja. Y sigue escrutopo, esto se pone mejor. He mirado en el archivo las dos iglesias que le caen más cerca. Las dos tienen ciertas ventajas. En la primera de ellas, el vicario es un hombre que lleva tanto tiempo dedicado a aguar la fe para hacérsela más asequible a una congregación supuestamente incrédula y testaruda, que es él quien ahora escandaliza a los parroquianos con su falta de fe. Y no al revés. Ha minado el cristianismo de muchas almas. Su forma de llevar los servicios es también admirable. Con el fin de ahorrarles a los laicos todas las dificultades, ha abandonado tanto el leccionario como los salmos fijados para cada ocasión. Y ahora, sin darse cuenta, gira eternamente en torno al pequeño molino de sus 15 salmos y sus 20 lecciones favoritas. Así estamos a salvo del peligro de que pueda llegarle de las escrituras cualquier verdad que no le resulte ya familiar, tanto a él como a su rebaño. Pero quizá tu paciente no sea lo bastante tonto como para ir a esta iglesia, o al menos no todavía. Oh, comentarios. Nos quedan 12 minutos. Comentarios a esta primera iglesia. Iglesia número 1. O no sé si lees la que sigue, que es como para hacer el paralelo y aumentar ambas. Ok, de una, vamos. En la otra tenemos al padre Spike. A los humanos les cuesta trabajo con frecuencia comprender la variedad de sus opiniones. Un día es casi comunista y al día siguiente no está lejos de alguna especie de fascismo teocrático. Un día es escolástico y al día siguiente está casi dispuesto a negar por completo la razón humana. Un día está inmerso en la política y al día siguiente declara que todos los estados de este mundo están igualmente en espera del juicio. Por supuesto, nosotros sí vemos el hilo que lo conecta todo, que es el odio. El hombre no puede resignarse a predicar nada que no esté calculado para escandalizar, ofender, desconcertar o humillar a sus padres y sus amigos. Un sermón que tales personas pudiesen aceptar sería para él tan insípido como un poema que fuesen capaces de medir. Hay también una prometedora beta de deshonestidad en él. Le estamos enseñando a decir el magisterio de la iglesia, cuando en realidad quiere decir, estoy casi seguro de que hace poco leí en un libro de Maritain o alguien parecido, pero debo advertirte que tiene un defecto fatal, cree de verdad, y esto puede echarlo todo a perder. Ok, comentarios en estas iglesias. Yo conozco un loco que es como el padre Spike. Yo conozco un loco que es como el padre Spike, que lo que le encanta es escandalizar y la gente le coge el discurso y mientras parece un adolescente buscando polémica en las redes sociales, pero cree, pero es un loco que cree. Entonces, ese es más peligroso, pero también conozco gente que ha aguado tanto el evangelio, que lo ha hecho tan. Es que no podemos irnos a los extremos, es que no nos podemos volver tan religiosos, no nos podemos volver
tan lo que sea, no, hay que hacerlo más masticable y entonces ya lo que están predicando no es evangelio, es cualquier otra cosa. Y ojo, yo no estoy en contra, yo le voy a decir algo, ya que me crucificarán, yo no estoy en contra del humanismo, porque, me van a disculpar, soy humana. Y no, es que hay que predicar, es para el espíritu, no para el alma. O sea, ese yo sí necesito que, o sea, sí, del espíritu, pero también aterrízame, porque tengo emociones. Pero entonces llega un momento en que, ¿cómo podemos llegar a suavizar, a endulzar tanto la predicación que se vuelve algo que ya no es evangelio? Además, qué aterrador para Satanás, no, 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 que se quede en sus cositas conocidas, que no se salga de ahí, no sea que descubra algo que lo despierte. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo en cuanto a la Gloida. Sí, ahí, esa parte era la que yo estaba pensando así cuando dice, él es también su falta de enseñanza o la forma de llevar los servicios es también admirable. Con el fin de ahorrarles a los laicos todas las dificultades, ha abandonado tanto el leccionario como fijados como para toda ocasión y ahora sin darse cuenta gira en torno al pequeño molino de sus 15 salmos y sus 20 lecciones favoritas, o sea, pero finalmente se están alimentando de algo, ¿no? Entonces es como, pues les está dando lo que sea básico, a lo mejor muy elemental pero dice, eh, ahí los está alimentando porque dice, pero quizá tu paciente no sea lo bastante tonto como para ir a esta iglesia, o al menos no todavía, o sea, también sería un peligro para el Satanás que llegara a un lugar así, o sea, yo la parte final donde dice no sea lo bastante tonto, siento que es también un peligro para el diablo, ¿no? No sé si lo entendí bien. No sé, yo entendí así como que esa sería la mejor, porque algo así como que ya han aguado tanto el mensaje de Dios que ya no es el mensaje de Dios. Pero tal vez el paciente como tiene tanto tiempo yendo a la misma iglesia, a su parroquia, entonces todavía no es tan tonto como para eso. Pero no te preocupes que puede llegar a serlo. Eso fue lo que yo entendí. O sea, que podría ser tonto. O sea, son dos extremos de iglesia. El padre Spy, que es todo, como todo Juan el Bautista, y el otro es así más bien tipo sacerdote, tipo Caifás, que dice Ale. Sí, como que ambas son un extremo, por un lado como el que quiere como agradar a los que asisten y el otro lado está el pasional que está arriba, está abajo, está a un lado, está al otro, que confunde también. Ambos confunden, porque el uno porque suaviza y el otro porque un día es comunista, el otro día nada, sí, o sea, como que es un sube y baja, ambos tan humanistas en distinta forma, el uno agradando y el otro en su pasionalidad, porque el humanismo no está mal es cómo se enfoca en la iglesia, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, somos humanos y necesitamos lo que ahora vivimos en la carne, necesitamos vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, en esta carne hay un montón de cosas, hay pasiones, hay emociones, hay un montón de cosas que necesitamos saber cómo desde la fe, desde el Señor en nosotros vivir. Digamos, pareciera más humanista el que suaviza la palabra, ¿no? Porque ¿qué quieres oír, no? ¿Qué quieres escuchar? Bueno, toma. Está muy duro, bueno, ven te lo suavizo. Está muy difícil, bueno, ven te lo hago fácil, ¿no? ¿Qué quieres oír? Ese es como un poco el discurso del humanismo. ¿Qué quieres oír? Ser buen papá, ser buena mamá, etcétera. Pero el otro también es un humanista porque se para a ser un completo humano hablando la verdad nomás, ¿no? No te voy a decir cómo ser una buena mamá, pero voy a ser aquí el más humano, pasional y ay, sí me hago entender. Entonces, a mí ambas me parecen muy difíciles, pero entendí lo mismo que Adriana. Creo que es más peligroso estar en la de aquel que le suaviza el evangelio, porque al final el otro cree de verdad, y pues el Señor lo usará en medio de toda su pasión
eh, desenfrenada. de todo su humanismo desplegado a la hora de enseñar, pero pues creen. Gracias, Y Ale. sí, de parte nuestra, perdón, pensar en lo que estábamos hablando antes, cómo hacemos para ser críticos ante eso y no criticones. Exacto. Y aquí ya nos quedan 4 minutos y nos queda un párrafo largo, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Pero estas dos iglesias tienen en común un buen punto. Ambas son iglesias de partido. Creo que ya te he advertido antes que si no se puede mantener a tu paciente apartado de la iglesia, al menos debiera estar violentamente implicado en algún partido dentro de ella. No me refiero a verdaderas cuestiones doctrinales. Con respecto a estas, cuanto más tibio sea, mejor. Y no son las doctrinas en las que nos basamos principalmente para producir divisiones. Lo que realmente, lo realmente divertido es hacer que se odien aquellos que dicen misa y los que dicen Santa Comunión, cuando ninguno de los dos bandos podría decir qué diferencia hay entre la doctrina de Hooker y la de Tomás de Aquino. Por ejemplo, de ninguna forma que no hiciese agua, que nos hiciese agua a los 5 minutos. Todo lo realmente indiferente, cirios, vestimenta, qué sé yo, es una excelente base para nuestras actividades. Hemos hecho que los hombres olviden por completo lo que aquel individuo apestoso, Pablo, solía enseñar acerca de las comidas y otras cosas sin importancia. Es decir, que el humano sin escrúpulos debiera ceder siempre ante el humano escrupuloso. Uno creería que no podrían dejar de percatarse de su aplicación a estas cuestiones. Uno esperaría ver al bajo eclesiástico arrodillándose y santiguándose, no fuese que la conciencia débil de su hermano alto se viese empujada a la irreverencia, y al alto, absteniéndose de tales ejercicios, no fuese a empujar a la idolatría a su hermano bajo. Y así habría sido de no ser por nuestra incesante labor. Sin ella, la variedad de sus usos dentro de la Iglesia de Inglaterra podría haberse convertido en un semillero de caridad y humildad. 2 minutos, Aleja. No, se me quedó levantada. Eli. Bueno, a ver si yo entendí. La verdad es que ahí estos dos malvados están ganando la batalla, porque nosotros somos la iglesia y es solamente una iglesia, somos la amada de nuestro Señor, pero parece que estuviéramos divididas. Mira, ahorita escuché en cuanto al el conflicto entre judíos y palestinos y pasan unos por unas sinagogas o por otro lado se escupen, se maldicen estando en la misma sinagoga cuando somos un solo cuerpo. Entonces, la verdad que ellos están ganando la batalla o están ganándole acá, manipulando al paciente y manteniéndolo en esa mentira y yo soy mejor porque estoy en tal iglesia, pero allá el de abajo porque se es antiguo, qué sé yo. ¿Quién dijo? En la Biblia no dice eso. Entonces, de verdad que estamos como perros y gatos y somos uno solo. Deberíamos de ser más unidos. Gracias, Eli. ¿Qué dice Loida? Y yo Uy, vuelvo yo vuelvo a mi ejemplo ese que te digo del velo, porque en algún momento cuando lo platicábamos de manera personal, así fuera de estudios, me preguntabas que qué pasaba cuando alguien llegaba ahí y pues no lo usaba. Y hay gente que llega de invitada a predicar, que llega de invitados como para dar servicios especiales. O sea, no es como que todos los que llegan también de visita o amistades, eso tengan que hacerlo, o sea, no el que vaya de pantalón no puede tomar la comunión o participar, o no el que no lleve el velo, una mujer que no lleva velo no pueda predicar, o sea, no, por supuesto, es como parte de más internas, pero cuando alguien más viene, no vamos a pelear por ese tipo de cosas porque no, esos no son como que las cuestiones importantes, o sea, nos unimos en quien buscamos verdaderamente que es Dios, y entonces yo creo que aquí lo que dice es, no me refiero a verdaderas cuestiones doctrinales, sino aquellas cosas triviales que son las que pueden hacer que haya una verdadera división. O sea, cuando dices, no te acepto sin velo, provocamos división, sin duda, ¿no? ok, gracias, Loida. Jefferson, Jeff, nos quedan 30 segundos.
porque tenemos que ocupar la sala. Listo, intentaré ser lo más breve. Uno se da cuenta entre pasado y futuro, la situación, la problemática continúa. Eh, Hay una frase de la Biblia que menciona de que un gobierno cuando está dividido no prospera. Entonces, lastimosamente está ocurriendo en las congregaciones. Se mira es la forma de cómo conservar almas, bien sea de una u otra forma doctrinal, pero no llegar como a esa verdadera comunión entre diferentes congregaciones. Pensaría yo que, no sé, un zarandeo importante a nivel mundial con la iglesia, bien sea en un contexto duro, álgido, pueda que sí, en verdad, genere esa unidad y ya realmente nos estemos enfocando es no que tantos asisten al lugar donde me congrego y demás, sino para dónde vamos y cuál es nuestro destino que pues estamos anhelando que sea el reino de los cielos. Gracias, Jeff. Y se nos acabó el tiempo, ya son las 8:30 de la noche. Nos trajeron la cuenta y nos tenemos que despedir. Les mando un abrazo gigante, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.